está grabando. Entonces voy a compartir la pantalla y ya, listo. Bien, chicos, entonces como les decía, este tema es la atención al politraumatizado, que se parece más o menos a la atención prehospitalaria que ya habíamos visto para el parcial, solo que aquí le han aumentado como ciertos términos, ciertas cositas más relacionadas pues al politrauma, que ahorita vamos a especificar qué es un paciente politraumatizado. ¿Ya? Ay, sorry. Ya. Entonces acá vamos a tener algunos datitos que van a ser importantes que se los aprendan porque les va a venir en su examen. ¿Ya? Les va a venir así, tal cual. Específico, así viene a veces. Entonces acá tenemos 3 definiciones importantes, que primero tenemos al trauma múltiple, al politraumatizado, que a estos dos hay que aprender a diferenciarlos, ¿ya? Estos dos hay que aprender a diferenciarlos y también vamos a tener la cinemática. Ahora, en trauma múltiple, ¿Thais, qué es un trauma múltiple? Como su propio nombre lo indica, es una lesión, un trauma, una lesión, pero en diferentes partes, ¿no? En diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si, no sé, yo me caigo, entonces, por ejemplo, me fracturo el brazo, me fracturo la pierna, de repente también me fracturo el pie, ya, ese sería un trauma múltiple. Entonces, hay el trauma, que va a ser una lesión, y múltiple, pues que van a haber múltiples lesiones, ¿no? En diferentes partes de nuestro cuerpo. Thais, y politraumatizado no sería lo mismo, porque también es un trauma y es poli, ¿no? También poli significa muchos, muchos traumas. Aquí la diferencia es que el politraumatizado también va a tener afectaciones, lesiones a nivel de diferentes partes de su cuerpo, pero la diferencia es que en el trauma múltiple no va a haber compromiso vital. En cambio, en el politraumatizado sí hay un compromiso vital. Entonces, eso es la diferencia entre estos dos. Téngalo bastante en cuenta porque a veces se confunden en cositas así, que el politraumatizado tiene compromiso vital y el trauma múltiple es un paciente que no tiene compromiso vital. O sea, si yo me fracturo el brazo y me fracturo la pierna, o sea, sí voy a estar enyesada, pero no me voy a morir. Pero, ¿qué pasa con el politraumatizado? Eh, yo me fracturo el cráneo, tengo fractura de cadera, que sabemos que la cadera sangra bastante, eh, encima tengo una hemorragia interna, entonces ya tengo 3 cosas que sí van a estar poniendo en riesgo mi vida. Entonces, como hay compromiso vital, entonces en ese caso yo sería una paciente politraumatizada. ¿Ya, chicos? Ahora, Thais, ¿y por qué has puesto cinemática? La cinemática también puede que les pregunten, no sé si en el parcial, pero en el pasito sí. Así que creo que es importante que se lo aprendan. Que la cinemática, pues, es lo que es analizar un evento y determinar las lesiones potenciales. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, nosotros llegamos como médicos al lugar de un accidente, por ejemplo, ¿no? Llegamos al lugar de un accidente y yo veo a un señor que, a ver, voy a poner casos hipotéticos. Ha habido un choque de auto, un auto con una moto. Y yo veo al de la moto que se ha ido 20 metros, 20 metros. Encima ya no está con casco, su casco está 5 metros después de él. Encima veo un charco de sangre, entonces más o menos que me indica que puede tener una fractura en el cráneo, por lo tanto un TEC, etcétera, ¿no? Que TEC ya lo vamos a ver en otra clase, pero algo así. Entonces, ¿qué es la cinemática? Es pues ver la escena, decir, mira, ha pasado tal cosa, ha habido un choque y este choque, eh, por ahí me están escribiendo sus compañeros. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Yo estoy viendo este choque
yo estoy viendo que el conductor está 20 metros después, no tiene casco, entonces ya voy evaluando qué es posiblemente lo que le ha pasado, qué es posiblemente lo que tenga, para que yo pueda, pues, tratarlo dependiendo de lo que tenga, ¿no? Porque ya habíamos visto que, por ejemplo, en A tenemos que inmovilizar, ¿no? Entonces, tenemos diferentes maniobras. Tenemos la de frente mentón y la de... Ahí se me fue el nombre. Ahorita lo vemos. Y la otra, ¿no? Y la de tracción mandibular, perdón. Y la tracción mandibular. Entonces, cada una va a tener eh, va a tener razones, ¿no? La de tracción mandibular va a ser si es que se considera o se cree que hay compromiso cervical, y la frente mentón si es que no lo hay. ¿Y tú cómo vas a saber si hay o no hay? Gracias a la cinemática. La cinemática te va a ayudar a decidir si es que vas a hacer tracción mandibular o si vas a hacer maniobra frente mentón. Entonces, la cinemática es muy importante. También recuerdo que hay una pregunta que dice que la cinemática no es importante porque es muy subjetiva o porque, o sea, le restaban importancia. No le resten importancia porque la cinemática va a ayudar a ver qué es lo que se puede hacer con este paciente y quizás tratarlo o manejarlo de una forma más adecuada. Entonces, si lo manejamos de una forma más adecuada, obviamente, pues los resultados de nuestro paciente también van a ser bastante adecuados, ¿no? Eh, ya, entonces, hasta ahí esos tres términos han quedado claros, chicos. Ya, Sí, gracias. Thais, gracias. Ya, gracias. Entonces, teniendo claro esos conceptos, vamos a ir con los tipos de trauma. Vamos a tener 4 tipos de trauma, ¿ya? Vamos a tener el trauma cerrado, el trauma abierto, las quemaduras, que también se consideran trauma, y un trauma ambiental. Lo que nos interesa, yo creo que cerrado, abierto y quemaduras, porque ambiental, mmm, más o menos. A ver, ¿qué sería un trauma cerrado? Un trauma cerrado, pues, tiene que ver con lo que, si es que no tiene comunicación con el medio, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, en heridas, que una herida cerrada es lo que no tiene comunicación con el medio. Por ejemplo, yo estoy teniendo ahorita una hemorragia gastrointestinal, entonces, como no se ve, entonces va a ser cerrado, ¿no? Por ejemplo, me caí y me golpeé la cabeza, o no sé, y me dio, no sé, un aneurisma. Entonces, pero no se ve porque eso ha sido dentro. Entonces, ese sería un trauma cerrado y puede ser ocasionado por golpes, por transporte, por ejemplo, en los autos, ¿no? Que tiene comunicación con el medio. Que tiene comunicación con el medio, ¿no? Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, las traumas que han sido causados por arma de fuego, por arma blanca, ¿no? Un disparo. No han visto que cuando roban a veces acuchillan, entonces ya. Eso como tiene una comunicación directa con el medio, entonces sería un trauma abierto. Quemaduras, ¿no? Tenemos que se dan a causa de incendios, se dan por explosiones, por objeto en llamas, ¿no? Por ejemplo, ese día mi amiga tuvo un accidente en su casa que había puesto a cocinar y había un trapo al costado. Entonces ese trapo se incendió y felizmente ya no le pasó nada, pero por ejemplo eso puede pasar y la persona se puede quemar, sufrir quemaduras graves gracias a o debido a este tipo de situaciones. Y ambientales, tenemos químicos, toxinas y radiaciones. Ahora, veamos qué es el trauma múltiple.
El trauma múltiple, ya habíamos visto que es una lesión en más de un sistema, ¿no? En más de una parte de nuestro cuerpo, pero recordemos pues que no tiene compromiso vital. Y para el trauma múltiple y para el politraumatizado, en realidad, el proceso de recuperación va a tener que ver mucho con la naturaleza, el cómo se dio ese accidente, cómo surgió ese trauma, debido a qué se dio. Los factores del huésped quiere decir pues la edad de la persona, quiere decir si es que esa persona ya ha sufrido alguna enfermedad antes. ¿Por qué? Porque miren, si yo me caigo, por ejemplo, ¿no? Me caigo de las escaleras, ya podré sufrir de repente algunas fracturas o tener algunos hematomas, moretones. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi abuelo, que tiene 85 años, se cae de las escaleras? Probablemente él sufra una hemorragia de cadera, o sea, de la pelvis. Y ya sabemos que la hemorragia de pelvis es una hemorragia grave, ¿no? Es una hemorragia grave. Entonces, obviamente, yo voy a tener más posibilidades de quedar bien después de esa, o de estar bien después de esa caída en las escaleras que mi abuelo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con los factores del huésped. Eh, con el tiempo transcurrido, habíamos visto, por ejemplo, en las heridas, ¿no? Que las heridas puede ser que sean contaminadas, pero ¿qué pasa si pasan 7 horas sin tratarse? Ya se vuelve infectadas. Entonces, lo mismo es acá. Si es que se atiende el paciente rápido, este paciente va a tener más posibilidades de recuperarse. Pero si este paciente, por ejemplo, ha sufrido un accidente en carretera, eh, la ambulancia, ni siquiera la ambulancia, los policías de carretera llegan a ayudarlo, ellos no saben muy bien cómo ayudarlo, tratan de ayudarlo como sea hasta que se dé el traslado, de repente lo llevan a una posta, en esa posta no lo pueden atender, luego tienen que llevarlo a un hospital y así, así. Entonces ya probablemente el paciente fallezca, ¿no? Porque ha transcurrido demasiado tiempo y probablemente mientras se llevó de un lugar al otro sin los cuidados adecuados, eh, ha sufrido más traumas. Y la atención, obviamente, ¿no? La atención que debe ser de calidad y debe ser en un tiempo eh, corto, ¿no? Tiene que ser lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Ya, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapo. Y aquí vamos a tener a la distribución trimodal de los pacientes politraumatizados, ¿ya? ¿Qué significa una distribución trimodal? Miren, aquí vamos a tener tres, eh, ¿cómo decir? La muerte de las personas en diferentes tiempos, ya algo así. Eh, cuando las personas que mueren de inmediato, es, la muerte debe darse entre 30 minutos y 1 hora y media más o menos, pero si es que en el examen les colocan, ustedes pongan antes de los 30 minutos o 30 minutos, se les colocan en el examen. De todas formas, este dato, pregúntenle a su doctor. ¿Ya? En la clase de teoría, pregúntenle. Porque a veces el doctor lo cambia y yo ahorita no tengo la diapositiva del doctor. Entonces, eh, eso sí, pregúntenle porque él va a hacer el examen, ¿no? Ya les he dicho que, cosita que les digo, la que le pregunten, porfa, pregúntenle. Y si pueden, me avisan para yo recalcarlo al momento del repaso. Ya, por favor. Entonces, de inmediato, en la sección inmediato, vamos a tener que las muertes pues se van a dar de 30 minutos a 1 hora y media más o menos. ¿Qué pacientes van a morir en esta etapa, en esta parte? Puede ser por laceraciones cerebrales, o sea, ha habido una fractura de cráneo y ya ha habido pues una laceración, un daño cerebral directo. Puede ser por lesiones de médula espinal, C1 y C2. La médula, las cervicales son muy importantes, ¿ya? Las cervicales son muy importantes. Es por eso que hacemos pues la inmovilización de cervical y por eso es importante
aclarar que siempre veamos qué es mejor, si usar la maniobra frente mentón o la de tracción mandibular, porque puede que causemos un mayor daño si es que dañamos pues las cervicales del paciente. Entonces, ya vemos que el daño a las cervicales va a ser mortal, ¿no? Va a ser mortal. Y también tenemos, por ejemplo, las lesiones cardíacas directas y las laceraciones abdominales. Por ejemplo, habíamos visto cuál es el órgano que más es afectado, chicos. ¿Se acuerdan? ¿El vaso? ¿El vaso? El vaso, muy bien. El vaso, entonces, es el órgano que más se va a dañar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Se los puede tratar? Lamentablemente no. En caso de estos pacientes que tienen laceraciones cerebrales, lesiones de las cervicales, eh, lesiones cardíacas, que en cuanto a lesiones cardíacas estoy hablando, por ejemplo, de una ruptura de aorta, ¿no? Que ya habíamos visto en atención prehospitalaria, me parece. Una ruptura de aorta. Entonces, estos tipos de pacientes ya lamentablemente nosotros casi no vamos a poder hacer nada, porque en el transcurso de llevar al paciente al hospital, el paciente probablemente muera. Y aunque llegue al hospital, quizás no tenga tantas posibilidades de vivir, ¿no? Por ejemplo, con la ruptura de aorta, dijimos que el paciente muere más o menos en 10 minutos. Entonces, obviamente ya nosotros no vamos a poder hacer mucho. Ya. En donde sí vamos a poder hacer bastante y donde sí va a ser nuestra responsabilidad es aquí. Aquí. Ya. Aquí sí es donde nosotros vamos a poder, donde sí vamos a poder ayudar al paciente y va a depender mayormente de nosotros, de la atención que le demos al paciente para que este paciente pues viva o muera. ¿Ya? Estos tipos de pacientes, ¿quiénes son? Por ejemplo, los que tienen hematoma subdural y epidural, los que tienen hemoneumotórax, hemo o neumotórax, los que tienen la ruptura de vaso, los que tienen laceraciones hepáticas y los que tienen fractura de pelvis. Entonces, en estos casos, esto sí apréndanselo, estos casos sí o sí, apréndanselo. En estos casos sí vamos a poder hacer algo por nuestros pacientes. Estos pacientes van a tener más o menos, si es que se complican, pueden fallecer entre los 30 minutos y las 3 horas. Pero en estos pacientes es donde sí vamos a poder hacer un trabajo prehospitalario e intrahospitalario que le puede salvar la vida. Acá tenemos a la hora dorada, incluida la hora dorada, que ya vamos a hablar en un ratito sobre la hora dorada de los minutos platino, pero básicamente la hora dorada es la primera hora de atención que se le va a dar al paciente y en esta pues se tiene que ver que la atención sea rápida, que sea eficiente, que se dé con el material que se necesita, que se requiere y los minutos platinos son los 10 minutos de esta hora dorada donde se va a hacer el ABCDE, que ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Y qué pasa con los pacientes que están en esta tercera parte, donde dice tardío? Estos pacientes, lo que pasa es que no van a morir directamente por la lesión. O sea, no es como en el inmediato, ¿no? Que los pacientes automáticamente, por ejemplo, una ruptura de aorta, ya a los minutos el paciente falleció. No. Sino que en el tardío, como su propio nombre lo indica, el paciente va a morir, pero después de varios días, semanas, o incluso puede pasar un mes y el paciente ahí recién fallece. ¿Por qué? Porque el paciente en realidad llegó al hospital, se le dio el tratamiento intrahospitalario y el paciente quedó, pero probablemente quedó en coma, por ejemplo. Entonces, ¿qué le puede dar? Le puede dar una falla orgánica, ¿no? Le puede dar una falla orgánica. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar con nuestro paciente? Le puede dar una asepsia. ¿Por qué? Porque en el hospital
hay muchos pacientes y algunos sí llegan por de repente algún trauma, de repente porque se tienen una herida y no sé qué, pero hay otros que vienen por enfermedades como no sé, un ejemplo, ¿no? Gripe ya, vienen con gripe. Entonces, estos pacientes pues contagian a otros, ¿no? Entonces, nuestros pacientes se pueden contagiar, estos pacientes se pueden contagiar y pueden morir. ¿Ya? Y en cuanto a sepsia, nos referimos a infecciones que le pueden dar pues postrauma o quirúrgicas, ¿no? Una herida, por ejemplo, se puede infectar o de repente ha sido una operación quirúrgica bastante compleja y pucha, se infectó, entonces el paciente puede morir por sepsia. Y por secuelas de accidente cerebrovascular, ¿no? El paciente a veces queda con ciertas secuelas que ya no se pudieron tratar, entonces el paciente muere. Lo que se deben acordar es que en el inmediato, lamentablemente, no podemos hacer casi nada y el paciente va a morir más o menos en 30 minutos. En el precoz sí podemos hacer bastante y aquí en esta clase vamos a hablar sobre esta parte, sobre cómo ayudar al paciente, ¿no? En tanto pre e intrahospitalaria. Y los casos sí se lo tienen que aprender. Y en el tardío, acuérdense que pues la muerte va a ser después de días, semanas, por de repente una falla orgánica o por sepsia. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí ha quedado claro o tienen alguna duda? Ya, gracias. Entonces vamos a continuar. Y como les decía, ¿no? Acá tenemos la hora dorada y los minutos platinos. Como les decía, nosotros vamos a poder actuar en el periodo precoz, ¿no? O sea, nuestro paciente no está tan grave, pero tampoco está tan bien. Entonces, por eso no tenemos la hora dorada y los minutos platino. ¿Qué es la hora dorada? Es una hora, la primera hora, después de que ha ocurrido el desastre, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué debemos hacer? Hacer un rápido reconocimiento y tratar a las amenazas inminentes. Aquí en la hora dorada, pues vamos a hacer el triaje, que ya lo vamos a ver en la próxima, o sea, en la semana 9, en desastres, para ver cuál es la diferencia, o sea, cómo yo clasifico a mis pacientes dependiendo de la situación. Entonces, eso se hace en la hora dorada. Y los minutos platino que son 10 minutos de atención prehospitalaria. En estos 10 minutos nosotros vamos a evaluar A, B, C, D, E. Sabemos, ¿no? A, vía aérea y cervical. B, vía aérea también. C, circulación. D, no, C, circulación en cuanto a hemorragias y todo eso. La D tiene que ver con el estado neurológico y la E de exposición. ¿Ya? Entonces, eso se va a evaluar en los minutos platino. ¿Cuántos son? 10 minutos. No se confundan hora platino con minutos platino, ¿ya? Porque a veces lo cambian de nombre, a veces les colocan hora platino y los 10 minutos dorados, así. Y ya, pues a veces confunde, entonces marcan la otra alternativa. Entonces hay que tener ahí bastante cuidado al momento de leer las preguntas. Ahora, para la atención al politraumatizado, ¿qué se necesita? Para que tu paciente tenga más posibilidades de vivir, porque eso es lo que se busca, hacer que el paciente pueda vivir, tenga más posibilidades de vivir, hacer todo lo posible para eso. Entonces, la atención debe ser inmediata, debe ser rápida, ¿no? Les decía que tu paciente pueda o no llegue a vivir va a depender en parte de él, ¿no? De cuántos años tiene, factores individuales, pero también de nosotros, o sea, cómo lo atendemos, eh, con qué materiales lo atendemos, si es que hay el profesional calificado, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un accidente de carretera, entonces vienen trayendo al paciente, pero eh, en la posta o en el centro de salud solo hay un técnico de enfermería o de repente hay una enfermera, eh, pero no hay un médico. Entonces,
No voy a decir que los enfermeros no son personal calificado, solo que se necesita pues un médico que pueda atender al paciente, ¿no? En cuanto a los objetivos que se tiene para tratar al paciente politraumatizado, vamos a proteger los órganos, ¿no? Eso es lo que se busca, proteger los órganos, que si ya se afectó uno, pues no afecte todos los demás, ¿no? Identificar las lesiones potenciales, por ejemplo, ya habíamos visto, a ver, paciente traumatizado es un paciente que tiene diferentes lesiones en diferentes partes de su cuerpo, pero con compromiso vital. Entonces, si yo tengo una fractura de cráneo, eh, estoy teniendo una hemorragia abdominal y tengo el brazo fracturado, obviamente ustedes no van a venir y lo primero que van a hacer es enyesarme el brazo, ¿no? Porque aquí se tienen que identificar las lesiones potenciales. Es decir, que primero lo que van a hacer es ver la parte de la fractura del cráneo, luego van a pasar a la hemorragia abdominal y finalmente ya pues me enyesarán el brazo. Y también el manejo del dolor. ¿Por qué es importante manejar el dolor? No sé si aquí en esta clase o si hay una clase específica, no me acuerdo muy bien, pero manejar el dolor es muy importante porque si no puede causarle al paciente un shock neurológico. Como el dolor es tan fuerte, el paciente puede llegar a desmayarse, ¿ya? El plan va a ser encontrar y corregir las condiciones que son una amenaza y administrar oxígeno, ventilar, perfundir y transportar dependiendo pues cada uno de los casos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que le ha pasado al paciente. Sí, eso sí, acuérdense que si les colocan rescate de un vehículo, o sea, para sacar al paciente del vehículo, se va a utilizar un Fernoquet. ¿Sabéis qué es un Fernoquet? No me has puesto una imagen ahí, me olvidé, perdón. Pero básicamente el paciente va a estar, a ver, vamos a dibujar. Este es el asiento del paciente, ¿no? Del auto. El paciente va a estar acá y va a estar así, ¿no? Acá está sangrando. Normalmente, ¿qué se debe hacer si el paciente está en el piso? Lo, lo vas a pasar a una camilla, ¿no? Pero acá, si el paciente está sentado, entonces, ¿qué haces? ¿Lo agarras, lo cargas y lo bajas? No. Para eso se utiliza una, eh, el Fernoquet, que básicamente es como una camilla, pero que va a estar así. O sea, va a entrar acá luego ahí le pones el collarín y ya puedes sacar al paciente, ¿no? Sin tener miedo de que tu paciente pues pueda tener un daño en la cervical. Luego ya les voy a enviar una imagen de qué es el Fernoquet o pueden ir buscándolo también. Pero básicamente sirve para extracción de los heridos en automóviles o en buses. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Ya, chicos. ¿Cómo se va a dar la preparación para atender a los pacientes? Bueno, vamos a tener una parte prehospitalaria, lo que ya habíamos estudiado, la atención prehospitalaria, y luego vamos a tener una atención, pues, y una preparación intrahospitalaria. Prehospitalaria, ¿qué era prehospitalaria? ¿Alguien se acuerda? Bueno, conllevaba el tiempo en el que ocurrió el desastre, ¿no? En el que vamos a ayudar o vamos a trasladar a los heridos hasta antes de entrar al hospital. Ya al momento de entrar al hospital, obviamente ya es intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, prehospitalaria, ¿qué debemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como médico que he ido a atender a los pacientes heridos? ¿Qué es lo que debo hacer? Vamos a informar al hospital. ¿Por qué? Porque
este paso está conectado con la preparación intrahospitalaria. Si yo llamo y aviso, tengo acá un paciente que está probablemente por un choque, probablemente necesita una cirugía, entonces los que están en el hospital van a ir preparando pues de repente una sala, de repente van a llamar al cirujano, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que se debe hacer es informar al hospital. Y ya después, perdón, y ya después ver las vías aéreas, el tratamiento del shock, ¿no? Puede ser un shock hemorrágico, puede ser un shock neurológico, dependiendo. Vamos a controlar las hemorragias. Recuerden, pues, por ejemplo, que la hemorragia de pelvis es peligrosísima, es una hemorragia tipo 4. Entonces, parte de la preparación del prehospitalaria va a ser controlar esas hemorragias y movilizar al paciente. Y el transporte, pues que el transporte debe ser rápido, debe ser al hospital al que se llamó, que se supone que va a ser un hospital que pueda cumplir o pueda cubrir las necesidades que este paciente tenga, ¿no? En cuanto a la preparación intrahospitalaria, aquí pues se van a hacer diferentes preparativos que tienen que ver para, por ejemplo, una adecuada resucitación, ¿no? Si es que se necesitara. Aquí intrahospitalaria se va a ir viendo la verificación del equipo necesario, el personal de laboratorio y rayos X, la sala de operaciones y el personal que sería necesario en caso se necesite operar, y las precauciones universales, ¿no? Pues por ejemplo, usar guantes, usar mascarilla, siempre para protegerse. Una consulta. Hola. Sí, dime. ¿La cadena de supervivencia llegaría a estar involucrado también en la preparación? Eh, ¿En la preparación del prehospitalaria te refieres? ¿O Ujú. a la cadena de supervivencia te refieres a claro, sí, también, en la prehospitalaria. Gracias. Ya, ya. Entonces, como les decía, ¿no? Los preparativos para una adecuada resucitación, y bueno, verificar que tengamos el equipo necesario. Eso apréndanselo. Que haya personal del laboratorio de rayos X. Me parece haberlo visto en una pregunta. Y pues tener las precauciones universales, cómo usar guantes, mascarilla y todo lo que tenga que ver con los cuidados, tanto para cuidar al paciente como para cuidarte a ti también, ¿no? Como ya este, habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? Que es importante usar guantes y todo eso. Bien, ahora vamos a ir al triaje. ¿Qué es el triaje? Es un proceso, por decirlo así, en el cual nosotros vamos a seleccionar a los pacientes, ¿ya? Vamos a seleccionarlos. Este triaje, en realidad, vamos a tener dos formas, o no dos formas, sino dos situaciones distintas en las que vamos a usar un triaje distinto, ¿ya? Vamos a tener el caso de los desastres y el caso de la emergencia masiva. En caso de desastre, ¿qué es un desastre? En el desastre, que ya lo vamos a hablar más profundamente después, pero como un spoiler, un desastre es cuando la capacidad de respuesta o sea, la capacidad de respuesta no va a cubrir las necesidades de todos los pacientes que requieren ayuda en ese momento, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de COVID. El COVID fue un desastre. ¿Por qué? Porque no había suficientes médicos, no había suficiente capacidad hospitalaria, no había camas, no había el equipo necesario. Entonces, como no hubo una capacidad de respuesta, o sea, no se cubrió todas las necesidades,
Entonces, eso se considera un desastre. Y una emergencia masiva es que, bueno, ha ocurrido diferentes situaciones, han ocurrido varias cosas que han llevado a que hayan bastantes pacientes heridos, pero que, por ejemplo, si llegan los bomberos, más en caso, por ejemplo, de un incendio, si llegan los bomberos, llegan las ambulancias, entonces no hay problema, incluso va a haber un médico por cada paciente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en caso de desastres? En caso de desastres, como no hay tantos médicos, no hay tanto personal para ayudar, entonces lo que se va a hacer es simplemente tratar sí, darle tratamiento a los pacientes que tengan la mayor probabilidad de sobrevivir. O sea que si yo tengo un paciente que está, no sé, con una laceración abdominal y con una laceración cardíaca, ¿no? Por ejemplo, ruptura de aorta y ruptura de vaso, en un desastre, a quien voy a ayudar, a quien voy a prestarle más rápida la atención, va a ser al que tiene la lesión a nivel del vaso. ¿Por qué? Porque tiene más probabilidades de vivir. El que tiene ruptura de aorta probablemente no viva. De hecho, ya habíamos visto que muere en los primeros minutos. Entonces, ¿a quién voy a atender? Al que tenga más probabilidad de vivir. En el COVID, por ejemplo, le daban las camas a los pacientes más jóvenes, a los que no tenían problemas o un historial de enfermedades pasadas fuertes que comprometan su vida. Entonces, bueno, se considera pues que el COVID fue un desastre, ¿no? En cambio, en la emergencia masiva, como sí hay profesionales para poder atender, como sí se puede cubrir las necesidades que se tienen, entonces vamos a atender más rápido a los pacientes que tengan peligro de vida pues, y lesiones múltiples. Entonces, esa es la diferencia en el triaje que se va a dar tanto en desastres como en el caso de la emergencia masiva. Este cuadrito lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de desastres, para hacerlo más específico. Ahora, la evaluación primaria, ¿no? Habíamos dicho que hay una preparación prehospitalaria y en esta, ya habíamos hablado sobre la preparación prehospitalaria. Ahora, ¿qué se va a dar en el tratamiento pues, prehospitalario, ¿no? O en el procedimiento prehospitalario? Habíamos hablado de los 10 minutos platino. Dentro, incluido en estos 10 minutos platino, vamos a tener a esta evaluación primaria. Que esta evaluación primaria es igual a la atención de prehospitalaria, ¿no? A la atención prehospitalaria, donde se llevaba a cabo el A, B, C, D, E. Entonces acá, básicamente esta clase mitad es para que ustedes lo aprendan y mitad para que ustedes recuerden. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, hablamos de A. En A, ¿qué se decía? Que se va a manejar la vía aérea y se va a controlar la cervical, sede cervical. Listo. ¿Cómo se va a hacer? Aquí, dos maniobras. Tenemos a la maniobra frente-mentón, a la maniobra tracción mandibular. ¿En qué caso se da la maniobra frente-mentón? Si se considera que no, un ratito, que se considera que no hay compromiso cervical. Pero Thais, mi paciente ha sufrido un accidente de moto, encima ya no tiene casco, entonces, ¿le hago maniobra frente-mentón? No, ahí tendrías que hacerle maniobra de tracción mandibular. ¿Por qué? Porque se hace esta maniobra cuando hay sospecha de fractura o compromiso a nivel cervical. ¿Ya? A nivel cervical. Listo. Habíamos hablado ya, me parece, sobre la permeabilidad y sobre los signos de obstrucción, ¿no? ¿Qué puede evitar que las vías aéreas estén permeables? O sea, que pueda entrar el aire.
Puede ser la lengua o la dentadura, ¿no? Cuando el paciente queda inconsciente y está en esta posición, Entonces, ¿qué va a pasar con la lengua? La lengua es un músculo, ¿no? Entonces, esta se relaja y se va hacia atrás y eso causa que no pueda entrar el aire. La dentadura también se puede romper y obstruir. Puede haber vómitos o sangre que estén impidiendo que pase el aire. Y objetos también, objetos. Pero lo más común en caso de politraumatizado va a ser la lengua. Signos de obstrucción, el paciente puede estar agitado, puede tener alguna alteración del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque no está pasando el aire y al no pasar el aire, entonces no está llegando aire a su cerebro. Por lo tanto, tiene alteraciones de conciencia. Y el uso de músculos accesorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios? A ver, cuando nosotros respiramos, normalmente, por ejemplo, ustedes ahorita mientras escuchan la clase, ¿qué músculo están utilizando? El diafragma. El diafragma. Ese es el músculo principal de la respiración. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a correr o me pongo a bailar y me agito? Entonces voy a usar mis músculos accesorios. ¿Como cuáles? Como los intercostales, por ejemplo. ¿Ya? Como los intercostales. Entonces, esto lo digo porque ¿cómo se van a dar cuenta que están usando sus músculos accesorios? Porque se va a empezar a notar las costillas. O sea, cuando respire, van a empezar a notar que se le notan las costillas cuando respira. Entonces, ese sería el uso de los músculos accesorios. ¿Ya? Vayamos a la B. Vamos a la B. Y la B quiere decir, o bueno, aquí vamos a evaluar la respiración y la ventilación. ¿Qué vamos a hacer en la B? Ya habíamos dicho que ya tenemos nuestra vía aérea permeable, ¿no? Ya tenemos nuestra vía aérea permeable. Pero ¿está entrando el aire adecuadamente? O sea, para el intercambio gaseoso, ¿está entrando? Entonces, para eso es la B, ¿no? Para asegurarnos de que efectivamente el paciente respira y ventila bien. O sea, entra el aire y también hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, aquí el objetivo va a ser oxigenar. ¿Y hasta cuánto se va a oxigenar o cuál es nuestra meta? Va a ser 94%. Aquí les voy a dar un datito, ¿ya? Por si les preguntan. En realidad, cuando recién vamos a, o bueno, cuando vamos a dar colocar oxígeno, se busca que el paciente llegue hasta 100%. Una vez que llegue hasta 100%, luego va a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque si se mantiene en 100%, el paciente va a hiperoxigenar, y eso también le va a causar daño. Entonces, ni mucho ni poco. Llega a 100 y después va a empezar a bajar un poquito, por ejemplo, se puede quedar en 94, que cuando hablamos de signos vitales quedamos en que después de pandemia 94 era que el 94% de oxigenación estaba bien, estaba adecuado, ¿no? Luego vamos a tener esto, inspección, palpitación, percusión y auscultación. Inspección, ¿para qué? Para ver la frecuencia respiratoria, para ver la profundidad de esa frecuencia respiratoria y para ver la simetría del tórax, ¿no? Esto ya lo habíamos visto también en signos vitales. La palpitación, para ver si es que de repente hay algún enfisema subcutáneo. Percusión, hacer golpes, no sé si han visto, colocar la mano así y empezar a hacer golpes, o también así nada más. Para reconocer sonidos. Y auscultación, para escuchar pues los ruidos respiratorios o ausencia de estos ruidos respiratorios. Si hay una ausencia de ruidos respiratorios, entonces podríamos estar tratando con un neumotórax. Aquí también para recordar un poquito, ¿no? Tenemos a la bolsa Ambú. La bolsa Ambú sirve para oxigenar al paciente. Esta tiene un volumen de
1.600 centímetros cúbicos y el volumen recomendable que se le va a aplicar a cada paciente es de 6 a 7 por kilo. También vamos a tener a las cánulas, a la nasofaringia y a la orofaringia. La nasofaringia, pues, ¿en qué caso se va a usar la nasofaringia, chicos? ¿De acuerdo? Cuando el En paciente paciente está consciente. consciente, muy bien. En pacientes conscientes. Y las orofaringias, por descarte, sería pues en pacientes inconscientes o semiconscientes. Ahora, habíamos hablado aquí sobre los neumotórax, ¿no? Sí, la diapositiva pasada, creo. Los neumotórax y los hemotórax. Ya, hemotórax. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos, lo que se tiene que hacer es aplicar una especie de un tubo para, por ejemplo, en el neumotórax, sacar el aire que hay en los pulmones para que el paciente pueda respirar. ¿Y dónde se coloca esta especie de tubo? Se coloca en el segundo espacio intercostal. ¿Ya? Segundo o tercer espacio intercostal. También fíjense en su PPT, por favor. ¿Y a qué se refiere con hemotórax masivo? Hemotórax masivo nos vamos a referir cuando ha perdido más o entre 1,5 litros, ¿no? De sangre. Y acá también para el hemotórax masivo también se va a aplicar una especie de tubito para drenar al pulmón. En cuanto a la C tiene que ver con la circulación y las hemorragias, ¿no? Y el control de las hemorragias. Aquí vamos a ver, o vamos a tener en cuenta para ver en qué hemorragia se encuentra el paciente. El estado de conciencia, porque mientras pierde más sangre, el paciente va a estar, quizás se desmaye, quizás esté más obnubilado, quizás. El pulso también del paciente, el llenado capilar. ¿Cómo nos damos cuenta del llenado capilar? Ahí ponga su mano y aplaste su uña. Se pone blanca y después cuando lo sueltan, debe llenarse, o sea, debe volver a su color normal en 2 segundos. Si no vuelve en 2 segundos, es porque el llenado capilar está lento. El color del paciente también de repente está más pálido, es porque ha perdido más sangre. Y la temperatura de la piel. Mientras más sangre pierda, más frío está el paciente. ¿Cómo nos damos cuenta de la presión del paciente? Bueno, como les decía, ¿no? Antes en la prehospitalaria, les mencionaba que no vas a sacar tu tensiómetro y vas a empezar a buscar la arteria braquial para tomarle la presión, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber más o menos cuál va a ser la presión del paciente? Dependiendo al pulso que se sienta. Como está perdiendo sangre, entonces probablemente vaya perdiendo ciertos pulsos, ¿no? Los pulsos más alejados, por ejemplo. Pero hay 3 importantes que nos van a indicar, pues, en qué grado más o menos está la hemorragia del paciente. Tenemos, por ejemplo, el pulso carotídeo, que si se siente es porque, no, empecemos por el pulso radial. Si se siente el pulso radial es porque la presión del paciente está más o menos en 80, un poquito más, ¿no? Entre 80 y un poquito más. Si se siente el pulso femoral, es porque la presión del paciente está en 70. Denme un segundito, por favor.
Ya, disculpen. Entonces, si se siente el pulso radial, entonces está más o menos en 80 su presión. Si no se siente el radial, pero todavía se siente el femoral, entonces la presión está más o menos en 70. Y si ya no se siente ni el radial, tocan el femoral y tampoco se siente, pero sí sienten el carotidio, entonces la presión está en 60 más o menos. ¿Ya? En cuanto a los shocks, a ver, vamos a tener shocks hemorrágicos, ¿no? Y esto va a depender, o bueno, vamos a hablar en este caso de los shocks hemorrágicos dados por fracturas, ¿ya? Por fracturas. Entonces, cada hueso va a sangrar o va a causar una hemorragia de diferente nivel. Por ejemplo, tenemos a la a la fractura de tibia y del húmero, de la tibia o del húmero, ¿no? Ya saben, tibia en el miembro inferior, húmero en el miembro superior. Si se fractura uno de estos huesos, entonces la hemorragia va a ser de más o menos 750 mililitros, ¿no? Una hemorragia clase 1. ¿Qué pasa si se fractura el fémur? El fémur sangra más, sangra 1500 mililitros, 1,5 litros más o menos, que sería entre clase 2, clase 3 más o menos. ¿Y qué pasa si sangra, si se fractura la pelvis? Como les decía, la pelvis va a ser de las fracturas que van a causar más daño. Y esta fractura ya se considera tipo 4, clase 4, ¿no? Porque llega a sangrar, por ejemplo, 2000, también llega a sangrar 2000. Entonces, esta hemorragia de pelvis sí va a considerarse pues una hemorragia bastante grave y hay que tener bastante cuidado con este tipo de hemorragias. El tratamiento que se debe hacer, la presión directa es lo principal. Si es que no se pudiera, si es que ya a pesar de la presión directa sigue, ¿no? Sigue sangrando. Entonces, una férula o un torniquete. ¿Qué es el torniquete? Es colocar, como está en la imagen, ¿no? Colocar el torniquete, lo que se hace es hacer presión para que deje de sangrar un poco y para que la hemorragia no se vuelva más grave. Pero el torniquete lo vamos a usar como última opción. Vamos a hablar un poco más de torniquete en la clase de hemorragias, que esta vez lo han movido para la última clase, no sé por qué. Ya, acá tenemos las clases de la clasificación de hemorragias, que pueden ir revisándola. Igual vamos a hablar de hemorragias en una clase posterior. Entonces, pueden ir revisando, por ejemplo, la pérdida de sangre, pueden ir revisando la presión arterial y el pulso. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en D? En D vamos a ver el déficit neurológico. En D lo que vamos a evaluar pues es en qué estado neurológico se encuentra nuestro paciente después de haber sufrido el trauma, ¿no? ¿Y qué escala vamos a utilizar? Vamos a utilizar la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow tiene un mínimo de 3 y un máximo de 15. Y pues se va a dividir en 3, en ojos, en boca, respuesta verbal, y en todo tu cuerpo, ¿no? Respuesta motora, en extremidades sobre todo. Entonces ya habíamos hablado que en cuanto a apertura ocular, si es que los abre, está abierto sus ojos, entonces le vas a dar un 4. Si es que no están abiertos, pero si tú le dices que abra los ojos y los abre, entonces le ponemos 3. Si es que le dices que abra los ojos, no los abre, pero lo pellizcas, por ejemplo, sobre todo se pellizca en la parte de las axilas, en la parte, ¿no? Para causarle dolor y hacer que abra los ojos. Si no los abre, entonces ya le ponemos 1, pero si los abre, le ponemos 2. En cuanto a la respuesta verbal, vamos a ver que si está alerta, está orientado, o sea, te dice, por ejemplo, su nombre y todo, entonces le ponemos 5. Si está confundido, le preguntas dónde está, cómo se llama, no sabe, no responde, 4. Si, no sé, le preguntas
señor, ¿cómo se llama? Y empieza a decirte, o sea, a hablar cosas que nada que ver, le pones 3. Si simplemente hace sonidos, ni siquiera forma palabras, le pones 2. Y si ya no hace ningún sonido, le pones 1, que es lo más bajo. En cuanto a la respuesta motora, si es que obedece órdenes, por ejemplo, le dices levanta los brazos y los levanta, entonces le pones 6. Si localiza el dolor, es decir, si tú le das las órdenes, no las cumple, o sea, no las hace, pero si tú lo pellizcas y con su mano se va hacia donde lo has pellizcado, entonces le pones 5. Si hacen movimientos de retirada, por ejemplo, no sé, me pellizcan aquí, entonces en lugar de yo hacer esto para que me dejen de pellizcar, yo simplemente hago esto para que, o sea, como que me muevo hacia atrás. Entonces, ese sería un movimiento de retirada. Le ponemos 4. Se hacen movimientos anormales de flexión o de corticación. No sé cómo explicarles ahorita, pero a ver. Les paso por WhatsApp para que lo vean, pero igual lo pueden buscar. Ahí está, ¿no? Para que diferencien. ¿Cuál es la decorticación y cuál es la descerebración? La decorticación es que los brazos se elevan así y los flexiona. Y en el otro los flexiona pero hacia afuera, ¿no? En la descerebración. Que en la decorticación pues le vamos a colocar 3. Y si es descerebración, si es así hacia afuera, entonces le ponemos 2. Y si es que no hay ningún movimiento, o sea, ya simplemente está así como desmayado ya, entonces le ponemos 1. Lo sumamos y si da menos de 8, por ejemplo, no sé, este paciente que tengo acá me dio 4. Ay, no, tiene un Glasgow severo, ¿no? Probablemente después del trauma, si es que se recupera, puede tener alguna secuela, ¿no? Por ejemplo. Si tiene un 11, no, entonces está en el rango de moderado, ¿no? Que es de 9 a 12. Y si tiene pues 14, entonces es leve. No hay que preocuparnos tanto. Y en cuanto a la exposición, la última, ya habíamos hablado que en la exposición se da, pues, no se corta la ropa, por ejemplo, para evaluar si es que mi paciente tiene algún tipo de hemorragia interna. Pero obviamente aquí en exposición hay que evitar la hipotermia, ¿no? Tratar de revisar lo más rápido posible, en un tiempo corto, para que el paciente no le dé hipotermia. Para la ESI, voy a subrayar esta parte. El propósito va a ser evitar la hipotermia. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Y con esto ya terminamos esta parte. La evaluación rápida y sistemática. ¿Ya? Si se evalúa de una forma rápida, si se evalúa siguiendo los pasos adecuados, entonces tu paciente va a tener más posibilidades de vivir. La resucitación y estabilización deben seguir un orden de prioridades. Ya habíamos hablado, ¿no? De esto, de las prioridades. Evaluar las necesidades y los recursos, ¿no? Si, por ejemplo, en caso de un desastre, si tengo un paciente que está súper grave, no tengo los recursos necesarios, entonces voy a tratar de ayudar a otros que tengan más posibilidades de vivir con los recursos que yo tengo necesarios, ¿no? Nunca mover a un herido cuando estamos solos. Esto es importantísimo y si es que van a hacer su práctica, porque seguramente lo van a hacer, no lo muevan solos, porque los doctores les van a llamar la atención. Y no solo ahí en la práctica de la universidad, sino también que esto hay que tenerlo de por vida. O sea, el paciente no lo puedes mover solo. Tienes que moverlo entre 4, entre 6 personas, porque si no, le puedes causar una lesión cervical. Entonces el paciente puede morir. Y mover al herido como si fuera un bloque rígido, ¿no? ¿Para qué? Porque si tiene alguna lesión cervical, entonces no lo vamos a empeorar. Y ya. Entonces, ¿tienen alguna pregunta?
voy pasándoles el quizzes. ¿Todo ha quedado claro, chicos? Ya, chicos, ya les envié por WhatsApp y por acá también por el chat para que puedan ir entrando al quizzes.
Ya, chicos, creo que ya la mayoría terminó. Entonces vamos a resolver las preguntas. Ya. Entonces aquí, en marcar lo correcto, ¿cuál sería? La B, La B, ¿no? el número, la pelvis. Ujú. Habíamos hablado pues de que la pelvis era el hueso que más sangraba, ¿no? Y que llegaba incluso a un grado 4. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Cuáles serían objetivos de la evaluación primaria? Excepto, ¿cuál no sería entonces un objetivo de la evaluación primaria? Oxigenación al 92%. Claro. ¿Hasta cuánto se debe llegar como meta terapéutica? 94%. 94. Muy bien. Listo. En esta, ¿cuál sería? Hay una consulta. Sí, dime. En el PPT decía que cuando estábamos atendiendo en los primeros minutos del politrauma, teníamos que llegar a 100 de saturación y luego al valor de oxigenoterapia. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar el problema que nos pongan sabiendo qué valor nos piden? Porque no les van a poner los dos. O sea, como tú decías, ¿no? Y como les expliqué. Primero, a ver, ¿qué les pueden decir? Yo recuerdo una pregunta que decía algo así como, marcar lo correcto. Y abajo les colocaban, hacer que el paciente llegue a 100 y luego como meta terapéutica 94. Eso sería lo correcto. A ver, ¿cuál sería lo incorrecto? Que les coloquen hacer que el paciente llegue solo a 94, algo así. Si les ponen 94, tienen que estar acompañado de un meta terapéutica. Como meta terapéutica 94. Así les van a colocar. El 100, muy poco. Si les ponen el 100, van a tener oxigenar, por ejemplo, oxigenar eh, teniendo cuidado de no llegar a la hiperoxigenación. Algo así les van a colocar. Siempre el 94, como les digo, como meta terapéutica. Gracias. Ya, chicos. Ya. ¿Aquí cuál sería, chicos? La La cuarta. D. Claro, ¿no? Ya. ¿Aquí cuál sería? La C. La C, muy 70. bien. Y en estas ya nos quedan 3. ¿Cuáles de las siguientes opciones es una prioridad en el manejo inicial del politraumatizado? La C. La C, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento inicial de un paciente politraumatizado? La B. Prevenir la aparición de La B. shock. Muy bien. Diferentes shocks, pues, ¿no? Como el neurológico, por ejemplo, si es en caso de dolor, el hemorrágico, si es que hay algún tipo de herida abierta o cerrada, ¿no? ¿Y cuál es el principio fundamental del manejo de la hemorragia en un paciente politraumatizado? Controlar la hemorragia lo más pronto posible. La C. Muy bien. Controlar la hemorragia. ¿Por qué no marcaríamos aplicar un torniquete en el sitio de hemorragia? Porque el torniquete, en primer lugar, no se coloca en el sitio de la hemorragia, ¿ya? Cuando hablemos de hemorragias, vamos a hablar un poco más de torniquete. Y el torniquete lo vamos a no usar como algo inicial, sino como ya último recurso, ¿no? Como si ya no tienes más opciones, ya. Entonces ya colocas
el torniquete. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí sería la clase de... Ay, perdón.